Hola queridos amigos, en nuestra transmisión de hoy hablaremos de nuevo de lo que es más íntimo para cada persona que sigue el camino espiritual y aspira a conocer la verdad. Me gustaría expresar mi más profundo respeto a mi interlocutor de hoy y me complace decirles que el invitado de nuestra transmisión de hoy es Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Saludos, Igor Mikhailovich. Igor Mikhailovich, en las transmisiones anteriores usted dijo repetidamente que la gente debería dejar de pelear y simplemente empezar a respetarse, que el sistema separa mientras que la unión de las personas se produce a un nivel interno, espiritual, y es interesante que mientras me preparaba para la transmisión encontré mucha información sobre cómo las personas de diferentes religiones expresan respeto entre sí, de diferentes maneras. Por ejemplo, en la tradición hindú existe una práctica común. Cuando las personas, al encontrarse con otras personas, se saludan usando la palabra Namaste, que significa rindo respeto a lo espiritual que hay en ti, a tu Atman. Es decir, las personas incluso cuando se encontraban, se veían y se comunicaban entre sí por el espíritu, como espíritu con espíritu, y esto se ha conservado hasta nuestros días. Es una imitación. Todo esto es una imitación. Una imitación de aquellos que en el pasado, digamos, realmente lo sentían y comprendían. Y se saludaban precisamente sin palabras. Y cuando les preguntaban por qué lo hacían así, explicaban que saludaban la naturaleza espiritual sin palabras, mientras que con las palabras saludaban a la conciencia del otro. Es decir, hoy en día la gente ha perdido, o sea, dicen que saludan lo espiritual en el otro, pero en realidad no lo sienten. Por lo menos lo dicen, y esto está bien. Es decir, todo se ha reducido a palabras altisonantes, ¿verdad? Pero no lo sienten. Lo diré de una manera más simple. Si la gente sintiera la naturaleza espiritual, al menos en ellos mismos, naturalmente se darían cuenta de que otros también la tienen. Entonces las personas no podrían decir ni una sola palabra mala a los demás, sin mencionar el hacer algo malo a nadie. No serían capaces de levantar la mano para Si eso. realmente vieran lo que está delante de ellos, si vieran lo espiritual en el otro, Por supuesto. un ser espiritual. En primer lugar, si ellos mismos sintieran que ellos son seres espirituales, entonces está claro que los demás también son seres espirituales y no simplemente materiales. Desgraciadamente, hoy en día, en las personas predomina el primer principio, el material. Por lo tanto, viven según las leyes de la materia. Entonces, ¿cómo puede una persona darse cuenta durante el día de que es un espíritu y ver un espíritu en otra persona? Bueno, una persona debe, en primer lugar, darse cuenta de que no es del todo materia y tiene en su interior también el principio espiritual. Entonces, tanto durante el día como durante el sueño, será un ser espiritual. ¿Durante el sueño? ¿Cuál es la diferencia? Si consideramos el trabajo de la conciencia, hay fases de despertar, de entrar en el sueño. Pero si lo vemos tal y como es en realidad, la conciencia empieza a dominar a la personalidad en el momento del despertar. Entonces tiene lugar la fase del sueño, es cuando se produce tal conexión, por así decirlo. Sin embargo, cuando una persona está en un sueño profundo, tiene lugar la desconexión y la personalidad obtiene libertad y puede permanecer sin influencia de la conciencia por un cierto tiempo. Y una persona no recuerda este estado. ¿Por qué no lo recuerda? Porque la conciencia está desactivada, desconectada, aunque la personalidad no puede dormir. Mientras que si una persona es consciente de sí misma como un ser espiritual y comienza a sentir, digamos, que no es un simple animal, sino que es parte de algo más grande e infinito, por decirlo cuidadosamente, entonces puede controlar el sueño y puede controlarlo todo. Es decir, no obedece a la conciencia como tal, sino que es la conciencia la que obedece a ella, aunque esta última sigue siendo tan perezosa como antes. Es lo mismo que un animal, un oso. ¿Sabes? Si le das un trocito de azúcar, monta en bicicleta o baila. Lo mismo ocurre aquí. Si le das un trocito de azúcar, es decir, inviertes la fuerza de atención, entonces aprende algo, lee, hace algo, atiende al cuerpo o satisface otras necesidades. Y si no le das azúcar,
inmediatamente empieza a enfadarse, a rabiar o algo más. Pero de nuevo, cuando controlas este proceso, puedes adiestrarla con facilidad invirtiendo atención, como se adiestra a un oso por medio del azúcar o algo delicioso. Se vuelve obediente y cosas por el estilo. ¿Por qué le ha comparado con un oso? Los que se dedican al entrenamiento de animales saben que el animal más peligroso es un oso. No importa cuán cariñoso o juguetón sea contigo, puede atacar en cualquier momento. Además, sin ningún aviso. Al igual que la conciencia, basta con relajarte un poco y ya está. Pero esto no significa que debas estar tenso. Al contrario, deberías vivir por aquel mundo y estar relajado, ¿verdad? Mientras que cuando te pones tenso y empiezas a preocuparte, ¿qué significa esto? Que estás dominado por la conciencia, que estás dando atención al lado opuesto. Es como en la oración o la meditación, no importa lo que una persona practique, o más bien en la práctica espiritual, para decirlo más correctamente. Una vez que has prestado atención a cualquier pensamiento, ya estás en la materia. Ya has perdido la conexión con el mundo espiritual. Mucha gente se enfrenta a esto en el camino espiritual, sin importar lo que practique, la religión a la que pertenezca o algo más. Como ya hemos dicho, en realidad, el camino espiritual es uno, solo que los senderos que llevan a él son muchos. Igor Mikhailovich, usted ha dicho con respecto a la conciencia que las personas están controladas por la conciencia, pero pueden cambiar la situación y la conciencia puede servirles. ¿Cómo pueden las personas en general darse cuenta de que están o no ahora bajo el control de su conciencia? ¿Ahora mismo? Sí. Bueno, si ahora solo escuchan nuestras palabras, significa que están bajo el control de su conciencia. Sí. Es muy sencillo. Hay otro punto interesante. Cuando a las personas que siguen el camino espiritual, la conciencia hace las preguntas. Entonces, ¿cómo va? ¿Y qué? ¿Y cuáles son tus resultados? Les ofrece evaluar en qué etapa se encuentran. No, la mayoría de las veces incluso dice, no tendrás éxito, no existe ningún camino espiritual, estás perdiendo el tiempo, etc. Eres totalmente, absolutamente incapaz de aprender. Y como estabas sentado antes, así sigues. ¿Por qué? Porque la conciencia juzga por ella misma. Lo más curioso es que no miente. Para ella, como parte de la materia, ya hemos hablado de ello. El camino al paraíso está cerrado, hablando el lenguaje del cristianismo. Naturalmente, la conciencia no percibe lo que es el mundo espiritual y es inconcebible para ella. Y realizar alguna práctica espiritual, sea lo que sea, oración, ritual, algo más, mediante la conciencia, significa simplemente no avanzar. En el mejor de los casos. Es decir, para seguir el camino espiritual, una persona simplemente necesita vivir por los sentimientos, no entrar en ningún diálogo con la conciencia, ¿verdad? Esto no será posible. Ajá. La única forma de comunicarse con el mundo tridimensional, con nuestro mundo, es a través de la conciencia. Por lo tanto, todo se convierte en un caos sin ella. Pero no te contará de lo espiritual. La conciencia sobre lo espiritual. Claro que no. Del mismo modo, los peces no pueden contar sobre la belleza de la naturaleza desde la altura del vuelo, ¿verdad? Después de todo, es un pez, está bajo el agua. No puede ver lo hermosas que son las montañas cuando se las mira desde arriba. Solo las ve desde abajo, y más aún, desde lejos. Igor Mikhailovich, la gente no entiende lo que es la verdadera vida. ¿Y cuál es el sentido de la vida en general? Es decir, el sistema como si sugiriera algunos sentidos insignificantes a la gente para elegir entre estos sentidos. Esta es una buena pregunta, de hecho. Muchas personas cuando dicen la vida, después de todo, la vida es percibida por la conciencia como la vida aquí. Y para que todo esté bien, muchas personas incluso, yo diría, reclaman a Dios en sus oraciones y súplicas. Necesito esto o aquello. Y presentan a Dios toda una lista de lo que debe hacer por ellos. Y entonces lo seguirán. Es decir, si Dios existe, está obligado, ya les debe. Él debe mejorar su vida, pero ellas no tienen que cambiar nada. En su vida, así como viven en el mundo material, con valores materiales, así es como todo debe permanecer para ellas. Solo deben adquirir, adquirir y adquirir. Más poder, más posesiones materiales. Bueno, todo lo que la conciencia quiere y desea. Pero, de nuevo, ¿para qué lo desea? De nuevo, es una ilusión, es un engaño. La conciencia le dice a una persona, bueno, tomo esto como ejemplo. Un coche, ¿sí? Quiero un coche, exactamente un coche como este.
Uno trabaja duro, la conciencia le obliga a conseguirlo por las buenas o por las malas. Uno compra este coche, se sube en él, mientras su vecino lo mira. Está satisfecho, pero en cuanto el vecino se dio la vuelta, se acabó. Así que para la gente el concepto de felicidad es ser envidiado y poder presumir mientras está en el sistema, ¿cierto? Es la ley de la materia. No puedes hacer nada al respecto. De nuevo, ¿por qué la gente considera que otras personas que tienen más éxito en su opinión son más felices? La envidia. Provocan la envidia en los demás y ya son felices. Pero cuando envidian a alguien, se sienten tristes. Porque hay alguien que es mejor que tú según los estándares del sistema. Por supuesto. Sin embargo, cuando una persona ya vive por el mundo espiritual, cuando se da cuenta de todo esto, entonces es ridículo para ella. Si tiene un coche, está bien. Si no, entonces su cuerpo caminará. ¿Cuál es la diferencia? Es más rápido ir en un coche. Sin coche es peor. Si tienes la posibilidad de conducir un buen coche, bueno, conducirás un buen coche. No es tan importante. Lo más importante es que entiendas muy bien que nada te pertenece en este mundo. Incluso el cuerpo que usas es temporal. Es lo mismo que esta camisa. Bueno, sí, es mi camisa. ¿Es realmente mía? Solo la estoy usando temporalmente. Igor Mikhailovich, también hay un punto interesante sobre cómo actúa el sistema. Ofrece a una persona creer que supuestamente posee algo. Y no solo se trata de cosas materiales. El sistema no solo hace a una persona creer que posee algo, sino que a veces incluso le da tales oportunidades o demuestra que una persona tiene algunas habilidades metafísicas. Y fíjate, incluso los ateos más fervientes siempre están orgullosos y a menudo cuentan cómo han predicho algo. Han advertido a alguien o supieron algo de antemano, etc. Y presumen de todo esto. ¿Ves? Porque todas, literalmente todas las personas están predispuestas al misticismo debido a su conciencia. Se inclinan al deseo de poseer el conocimiento secreto, mientras que el conocimiento secreto significa poder secreto sobre los demás. Bueno, una lucha por el poder. Nada interesante. Todo está como siempre en la materia. Usted dijo que todo es como un espejo, pues si lo miramos desde otro lado, que esto proviene de lo espiritual. Pues si lo miramos desde lo espiritual, entonces una persona que alcanza la comprensión de lo que es el mundo espiritual, digamos, que está en estrecho contacto con ese mundo, realmente posee estas habilidades, pero nunca las usa, porque sabe que no son suyas y no las necesita. Simplemente no tiene sentido. Después de todo, cualquier cambio, incluso en la ubicación de cualquier molécula en este mundo, causa una reacción en cadena y puede influir en la elección de las personas. Mientras que esto es inaceptable. Las personas tienen que ser libres, tienen que elegir y decidir por sí mismas cómo vivir, ya sea luchar entre sí o vivir en paz, es su elección. Lo que predomina en su interior es lo que expresan en el exterior. Por lo tanto, esto es solo una proyección, es decir, ves el mundo exterior tal y como eres por dentro. No, no del todo. Debido a la conciencia, cada persona en su interior se siente buena, maravillosa y magnífica. De hecho, cada persona es buena. Créeme, todas las personas son buenas. No hay personas malas. Es la conciencia la que las hace malas. Les dice cosas totalmente opuestas, que todo el mundo es malo, que no entienden, les obliga a desear algo, a cometer delitos, a engañar, a enfadarse, de nuevo, les contagia con la misma ira. Tomemos un ejemplo simple. En una transmisión ya hablamos de que cuando una buena acción causa la reacción en cadena de buenas acciones, entonces inmediatamente va disminuyendo, mientras que una mala acción continúa durante mucho tiempo. Tomemos una situación banal en la carretera. Cuando conduces y alguien te deja pasar, ¿sí? Por ejemplo, estabas parado en un cruce esperando y una buena persona se detuvo y te dejó pasar. Sigues conduciendo. Si alguien está esperando en el siguiente cruce, sin duda lo dejarás pasar. Pero tras haber conducido durante 10 minutos, en 10 minutos pasas al lado de alguien que está esperando, ya no quieres dejarle pasar. Ya has olvidado la buena acción que te hizo la otra persona. Mientras que si alguien te corta el paso, todo el día vas a maldecirlo. ¿Por qué? Porque es un sinvergüenza. Se atrevió a cortarte el paso, se comportó de manera inculta, y si alguien te insulta, estarás discutiendo contigo mismo durante toda una semana. Bueno, ya hemos hablado sobre los actores en el escenario. Estas son las imágenes que ellos te demuestran. ¿Para qué? Porque cuando provocan en ti una emoción intensa, tú inviertes atención en ella, y cuando más vives la imagen, más atención se invierte. Mientras que esto es una financiación de los actores. Bueno, ya hemos hablado de esto, así que todo es simple. Es solo que la gente desarrolla este escenario, a veces en realidad todo es vacío, pero después de un tiempo dándole vueltas,
No hay nada vacío. También hemos hablado de que no hay nada vacío, e incluso los pensamientos vacíos no son vacíos. De hecho, no hay ninguna diferencia si ves una película en tus pensamientos o si esta película se está reproduciendo en tu vida. Siguen siendo los mismos actores y te cuentan las mismas cosas, ¿ves? La personalidad, de hecho, se encuentra en una profunda oscuridad hasta que adquiera la visión espiritual y la audición espiritual. Existe tal expresión, es buena, cuando ve la realidad. Pero hasta que no las posee, es como un niño sentado en el auditorio y escuchando todo lo que se le dice, nada más que eso. Así que no hay nada vacío, incluso esos pensamientos a los que las personas están dando vueltas en sus cabezas todo el día, parecen estar fantaseando con algunos temas totalmente distantes, imaginándose a sí mismas como un héroe o alguien más, un ganador en una discusión, reproduciendo diferentes escenas que no han tenido lugar en la realidad y las continúan desarrollando. A menudo vuelven en las mismas escenas que una vez atrajeron mucho su atención. Sin embargo, ¿por qué sucede esto? Porque todo esto le quita a la gente la atención y el tiempo. Simplemente come. Come la vida, la verdadera vida de una persona. Es decir, lo más importante para el sistema es Simplemente comer. simplemente comer. Sin moral ninguna, sin valores ningunos, la vida humana no tiene ninguna importancia para el sistema. No le importa si estás viva o muerta, lo alimentarás de todos modos. Mientras estés corriendo, existiendo aquí, puedes darle más fuerza. Pero cuando estés muerta, seguirás alimentándolo, por lo tanto, no le importa. Con todo lo que el sistema ofrece, uno no entrará con esto en el mundo espiritual, ¿verdad? Bueno, naturalmente, hemos hablado mucho de esto, porque el sistema es el enemigo de todo lo espiritual. Es exactamente el que se llama el anticristo, Satanás, el diablo, lo que sea. Naturalmente, es una antípoda del mundo espiritual. Es decir, no se puede entrar por la puerta con tales maletas materiales. Sí, la puerta es demasiado estrecha. Por cierto, en cuanto al trabajo de la conciencia, ¿por qué sucede esto? Las personas, lamentablemente, son pocas, principalmente las que estudian neurofisiología, psicología o psiquiatría, a veces reflexionan sobre por qué y cómo pensamos, mientras que otras no reflexionan sobre esto en absoluto. Desafortunadamente, la gente deja de lado lo más importante y necesario. Dijimos muchas veces que es necesario controlar los pensamientos, mirar, observar. Sin embargo, cuando una persona percibe esto a través de su conciencia y no tiene la necesidad interna, intención interna de estudiarlo todo, es decir, de madurar y adquirir esta habilidad, hace oídos sordos a todo esto. De nuevo, ¿por qué? Porque escuchan con sus oídos terrenales, no con los espirituales. Mientras que sus oídos espirituales están tapados, los actores les han tapado los oídos y susurran. Por eso no oyen a los demás. Lamentablemente, no entienden cómo funciona nuestra conciencia, pero si una persona se calma y simplemente observa, ¿qué le ofrece la conciencia? ¿Qué habilidades? Y esto es realmente interesante. Hagamos un pequeño experimento. Esto ya se ha convertido en una especie de regla para nosotros. Imagina que estás escribiendo la palabra vaca, ¿sí? Simplemente vaca. Solo imagina, has escrito vaca. Y ahora, mira cómo se desarrollan tus pensamientos y asociaciones. Aparece un hocico de vaca delante de tu cara. Aparecen diferentes vacas. Imágenes. Una lata de leche condensada con una etiqueta de vaca, ¿verdad? Una barra de chocolate con una vaca, algo más. Y siguen varias interpretaciones y diversas manifestaciones de estas imágenes. Esto me recuerda a un ordenador. ¿Por qué? Porque funciona de forma asociativa. ¿Qué significa asociativa y comprensiblemente? Significa que si escribimos vaca en un ordenador, nos aparecen muchos videos, artículos y todo lo demás. Y lo que ha atraído tu atención es en lo que das un clic, ¿no? Se abre la página y la lees. Lo mismo ocurre en tu cabeza. La raíz de este árbol es la palabra inscrita que has tecleado vaca. Mientras que todo lo demás, el árbol, las ramas, las hojas, son diferentes imágenes que surgen en tu cabeza. Mucha gente dice, no veo esto, nunca lo tengo. Todos lo tienen, la conciencia funciona de forma absolutamente idéntica en todas las personas. Sin embargo, no todos tienen la oportunidad de verla. Una persona debe entrenarse para ver todo el volumen de la información que le ofrece la conciencia. La mayoría de las veces, lanza imágenes ilusorias y dispersa la atención. Esto sucede cuando la personalidad es como un bebé, digamos, y ni siquiera se da cuenta de sí misma, de que existe, excepto por una ligera sensación por dentro. Para esas personas es más difícil, les cuesta observarse a sí mismas, porque no hay nadie quien observe.
Deben trabajar mucho para que la personalidad crezca un poco y aprender al menos cosas elementales. Sin embargo, la mayoría de las personas en este planeta son capaces de ver esto. Solo hay que calmarse y mirar, sin hacer nada en absoluto, simplemente observar lo que se le muestra. Nuestra conciencia siempre lanza imágenes, con menos frecuencia, inscripciones, pero de nuevo, una inscripción se muestra como una imagen. Nunca nos viene un pensamiento como una pista o algo más. Después de todo, ni siquiera reflexionamos sobre cómo se expresan las palabras que decimos. Dicen que es un hábito o algo más. No, las palabras se insertan. Y así, cuando controlas la conciencia, esta insertará las palabras adecuadas, claro, de la base de datos disponible. Si quieres ampliar tu base de datos, estudia, lee más, aprende, comunícate, ¿verdad? De lo contrario, solo usas lo que está disponible, pero no es tan importante. De nuevo, en esta tridimensionalidad todo se inserta a través de la conciencia. Es la única forma de comunicación, aunque aquí también es posible contactar con las personas de una forma totalmente diferente. Es decir, a través de la percepción por los sentimientos. Esto se siente, esto se percibe fácilmente. Incluso ahora mismo, resuena en muchas personas, ¿verdad? ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque el concepto de espacio y tiempo está ligado al mundo material, mientras que lo que sentimos está más allá de él. Es decir, podemos sentir fácilmente a cualquier persona y podemos sentir fácilmente, digamos, cualquier punto en este universo. Me refiero en la tridimensionalidad. No es tan importante. Ahora nos topamos de nuevo con ciertas, digamos, habilidades extrasensoriales que la gente también puede desarrollar a través de su conciencia. Y de nuevo, el sistema se lo permite. Cuando una persona invierte mucha fuerza de atención en esto, a veces el sistema incluso le concede tales habilidades. Bueno, he aquí unos ejemplos simples. Si una persona desea algo fuertemente y piensa mucho en ello, realmente piensa e invierte la fuerza de su atención, entonces, si esto es aceptable, puede suceder. De nuevo, el sistema sopesa si es aceptable o no. Si una persona merece esto o no. Es decir, no necesariamente se lo dará a una persona. No necesariamente, por supuesto. O sea, puede que tome la atención sin siquiera dar nada. Por supuesto, bueno. Aún más. Claro, lo alimenta de todos modos. Aquí también hay ciertos trucos, ciertas leyes, pero esto es magia. Ya es magia pura. Es decir, esto es... Sin embargo, ¿qué es la magia? Es la utilización de tu oportunidad de obtener la vida eterna, de formar parte del mundo espiritual. Utilizas esta fuerza para obtener lo que es temporal, vacío e innecesario. De nuevo, vacío en la comprensión de sin sentido. Entonces, básicamente, deberíamos dirigirnos a la conciencia si esto es necesario y nada más. No, la conciencia tiene que funcionar tal como funciona. Servir. Tiene que servir, tiene que estar siempre ocupada. Este es el punto principal y primario. Si no la cargas, te cargará a ti. Esto es realmente así. Y esto se sabía desde tiempos inmemoriales. Hoy en día, muchas personas que se dedican, por así decirlo, al menos al estudio de su conciencia, entienden perfectamente que en cuanto la conciencia obtiene la libertad, por ejemplo, una persona dice, estoy cansado, voy a descansar, empieza a descansar y entonces comienzan los ataques graves. Pero cuando la mantienes disciplinada, cuando la cargas con una masa de información diversa que tiene que procesar, bueno, mejor 5 o 6 tareas simultáneas, o incluso más. Entonces está ocupada, está trabajando. Bueno, y de nuevo, mientras esté trabajando, le das un caramelo. Cuando no trabaja, no le das. Pero bueno, como quiere algo dulce, no tendrá otra opción. Va a trabajar. Es la única manera de domarla. Bueno, verás. También mucha gente cree que si logro algo en lo espiritual, entonces mi conciencia se volverá suave, cariñosa y me obedecerá. No lo hará. Es como el oso del que hemos hablado. Mientras inviertes la atención en lo que tú necesitas, hace lo que necesitas, pero si inviertes en lo que ella desea, bueno, estará sentado, deseando lo que es vacío. Por cierto, las personas de hecho tienen la ilusión de que si creces espiritualmente, la conciencia debe, no sé, Por sí sola. lanzarte buenos pensamientos tal vez, Pero esto es fácil. ¿Pero qué significa buenos pensamientos? o no decirte cosas malas. De nuevo, ¿qué son los buenos pensamientos? Si no aceptas malos pensamientos, tendrás buenos pensamientos en tu cabeza, ¿verdad? Mientras que si aceptas los malos pensamientos, ya no puedes sentir o estar en contacto con el mundo espiritual, porque esto es antinatural.
Sin embargo, cuando estás percibiendo a través de los sentimientos, estás en el diálogo con Dios. En las diferentes religiones se dice de forma distinta. Los malos pensamientos no pueden entrar en tu cabeza. ¿Por qué? Porque en primer lugar no los admitirás y en segundo lugar no financiarás esta película. Entonces, ¿quién la filmará para ti y mucho menos la mostrará? El sistema es muy racional y no tolera las pérdidas. Es como las matemáticas y la física, todo está en su lugar. Así que tan pronto como la conciencia hace preguntas a las personas y ellas entran en este diálogo, entonces Ya están en estrecho contacto con la conciencia y pierden, digamos, el diálogo con el mundo espiritual en favor del mundo material. No importa quién y qué diga. Esto es así. Es decir, ya no están vivos, sino muertos. Por cierto, en diferentes religiones se dice muy a menudo sobre eso. A la gente se la llama dormida o muerta. Por ejemplo, en la ortodoxia dicen, los que duermen despiertan. En todas partes, en todas las religiones. Levántense de entre los muertos. Si no te has levantado de entre los muertos durante la vida de tu cuerpo, nunca te levantarás después de su muerte. ¿Hay alguna diferencia entre los conceptos de un dormido y un muerto? Ninguna. Entonces es lo mismo. Hay un dicho que dice que un dormido puede despertar, mientras que un muerto no puede. Lo que se quiere decir aquí es el estado de muerte o bien el estado de las personas que casi no tienen posibilidades de ganar la vida. Es decir, están tan fuertemente controlados por la conciencia o por Satanás o por los demonios, no importa cómo los llamemos, están bajo el poder de Lucifer, hasta tal punto que es imposible para ellos salir más allá de este límite. Pero este es un fenómeno muy raro. Básicamente, cualquier persona puede si quiere. Cada persona puede, es solo que... Pero no es la conciencia la que debe querer. Si la persona lo siente, si hay tal necesidad en ella. Pero cada persona siente que está en este mundo por una razón. Todo el mundo se hace esta pregunta, pero ¿a quién se la hace? A su conciencia. ¿Qué responderá la conciencia? ¿Por qué estás aquí, en este mundo? Para perjudicar lo más que puedas. Dejar la suciedad y escapar. Pregunta, ¿a dónde escaparás? A ninguna parte. No tienes ningún lugar para escapar de la materia. Si le has servido durante toda tu vida. Constantemente llegas a un callejón sin salida una y otra vez. Naturalmente. Entiendes que algo realmente no está bien en este mundo, tomando incluso mi propia experiencia, entiendes que el director de escena te ofrece finalmente un guión de algunos dramas. Claro. Y así... El drama es lo que más engancha. Está bien pagado. Además te ofrece algunos... Y mira cómo todo se repite fractalmente, desde el estado interno de las personas al exterior, a lo que está sucediendo en el mundo. Desde la geopolítica a la economía, me refiero a la geopolítica y la macroeconomía, hasta el clima. Todo está interrelacionado, solo que la gente no lo entiende. Sin embargo, ¿de quién proviene todo? De ellos, pero tratan de culpar a otros. Después de todo, somos buenos. La conciencia le dice a cada uno, eres bueno. Entonces, de la elección interna clave, si estás con el mundo espiritual o con la conciencia, ¿dependen también los procesos geopolíticos y los de escala planetaria global? Bueno, esto si tomamos la sociedad como una unidad, y mucho depende de ello. Para decirlo de forma más simple, si las personas están en reconciliación con Dios, ciertamente siempre estarán en reconciliación consigo mismas, ¿verdad? Porque cuando entre la gente hay un solo interés de su conciencia en estafar el uno al otro, perdóname por la sencillez de la expresión, si no hay la percepción de los demás a través de los sentimientos, como de un todo único, mientras que el mundo espiritual es un mundo íntegro. Es uno en la multitud y múltiple en la unidad. Es difícil de entenderlo con la mente, pero no hay que entenderlo con la mente, me refiero con la conciencia. Esto debe ser aprendido en la práctica. Entonces, si hubiera sido así, entonces, disculpa, no solo nunca habrían hecho una zancadilla a otra persona, sino que siempre darían una mano de ayuda. Si has tropezado, no dejarías que otro tropiece allí. Así es como sería el mundo. Bueno. Es decir, el dolor de otra persona también es tu dolor, asimismo la alegría. Cuando hay unidad, todo se percibe como uno. ¿Lo ves? Es decir, la victoria de otra persona es tu alegría y tu victoria. El dolor de otra persona no es el de otra persona, sino el tuyo. Ese es el punto. Esta es la unidad. Sin embargo, en el mundo espiritual no puede haber el concepto de dolor. Allí hay felicidad, allí hay amor. Pero esto solo puede ser entendido por aquellos que lo alcanzaron. Y de nuevo, si tomamos las escrituras o algo más, en todas las religiones hay muy pocos de aquellos que realmente describen su experiencia, la que tuvieron y lo que conocieron.
mientras que la mayoría simplemente copian de otros, y allí ya se ven las desviaciones de la mente. Un deseo de efectos especiales, como la luz. Claro, por supuesto, y hay un montón de todo tipo de descripciones que no tienen nada que ver con la realidad. Los que tuvieron experiencia lo describen de manera simple. Bueno, a veces con poca agilidad, porque es muy difícil describirlo. Ya hemos hablado de ello también. No importa cuán grande sea tu vocabulario, es extremadamente difícil describir aquel mundo por medio de estas herramientas, palabras y todo lo demás. Es mucho más fácil dejar que una persona lo sienta, pero solo es posible cuando lo desea, cuando está abierta a percibirlo. Pero si no está abierta, no lo percibirá. La conciencia es incapaz. La conciencia necesita efectos visuales, pero esto ya es forzar. Mientras que lo que se transmite en el nivel más profundo de los sentimientos no es forzar. Es simplemente el amor, ¿verdad? Pero la gente lo siente, ¿cierto? Lo sienten, pero no todos lo entienden. Tratan de entenderlo con la mente, mientras que la mente les contará cosas completamente diferentes. Muchos incluso ahora sienten, sin entender lo que es, mientras que la conciencia buscará dónde está el punto. ¿Es sugestión, hipnosis o posesión de alguna fuerza? No hay ninguna fuerza material. Simplemente hay la verdad. Simplemente lo que está oculto para la conciencia está abierto para todos. Por eso lo toman aquellos que quieren, o aquellos que son capaces de percibirlo. Ahora quiero simplemente pedirles a las personas que se abran. ¿Para qué? No se puede. Las personas tienen que hacer su elección por su cuenta. Así es como fue escrito. Y así ha sido desde tiempos inmemoriales. El mundo espiritual es sereno. Es sereno porque es infinito. No es temporal. Igor Mikhailovich, hay una expresión que la gente pierde la conciencia por los sentimientos y el amor. Lo que está sucediendo ahora mismo, probablemente muchos sentirán el verdadero significado de esta expresión. Sin embargo, tratemos de revelar el significado. ¿Qué significa? Bueno, no pierden la conciencia en el sentido literal de la palabra, en el sentido médico. En realidad, es extremadamente difícil perder la conciencia. Quiero decir, separarse de ella. Esto se refiere a que la conciencia pierde el poder sobre la personalidad. En general, no sé cuántas veces lo he dicho, pero lo repetiré. Una persona debe estudiarse a sí misma. El principal enemigo de su vida, en el sentido literal de la palabra, el principal enemigo en el camino hacia la vida, es su conciencia. Por eso es necesario estudiarla. Si no conoces a tu enemigo, perderás. Por lo tanto, uno debe estudiar cómo funciona la conciencia y lo que es. Las personas tienen tal comprensión que no soy así como me percibo. Muchas personas, y no importa lo que hagan, no importa lo que logren, sienten que no han hecho lo principal. Y si no han hecho lo principal, su vida no tiene sentido. Realmente no lo tiene. Yo lo compararía... En principio, Rumi dijo muy bien sobre esto. Dio un ejemplo cuando un rey envió a un hombre a una ciudad para hacer algo. Entonces el hombre llegó a esa ciudad y se ocupó de 100 asuntos diferentes. Se ocupó de sí mismo y muchos asuntos de sus amigos, compañeros y parientes, y se olvidó de hacer lo que el rey le había ordenado.
En realidad, no importa lo que hiciera allí. Si no ha hecho lo principal, entonces no ha hecho nada. Si una persona vino a este mundo, habiendo venido a este mundo, no ha salido viva de él, significa que simplemente ha quemado su vida. Por eso es necesario estudiar la propia conciencia. Pero aquí hay un pequeño fenómeno. Cuando una persona estudia su conciencia, ésta se horroriza, la conciencia se horroriza. Mientras que cuando la personalidad se da cuenta de que es personalidad, experimenta una felicidad increíble. ¿Por qué ocurre esto? Porque en esos momentos, cada una de ellas entra en contacto con aquel que las creó. Esto es cierto. Estudiando la conciencia, una persona comienza a entender que ésta no depende de ella y que es su esclava. ¿Por qué vemos y escuchamos a menudo esclavo, esclavo, esclavo? Una persona realmente se convierte en esclava debido a sus deseos, antojos, y es fácilmente manipulada por su propia conciencia como una marioneta. Esto es verdad. Pero uno puede aprender esto solo al obtener la libertad. Igor Mikhailovich, estoy segura de que la gente está sintiendo ahora lo que está pasando. Y esto es un increíble regalo en este momento. Hay un cierto punto. Lo que les está pasando ahora probablemente no es el resultado de su trabajo sobre sí mismos, sino es simplemente un increíble regalo. Pero ¿cómo pueden ser constantes en esto? Todo depende de la elección de una persona. Muchas personas buscan un sacerdote fuerte, gurú o mentor, no importa cómo los llamemos. Buscan a aquellos que poseen alguna fuerza espiritual. ¿Para qué? Para poder nutrirse de esta fuerza de ellos, para ganar confianza en sí mismos. Todo esto sucede, en primer lugar, debido a la falta de confianza en sí mismos. ¿Y por qué surge la falta de confianza en sí mismo? ¿Quién interfiere? La conciencia. Es ella que cuenta, como hemos hablado al principio de la transmisión, ¿verdad? Que eres débil, que eres incapaz de nada, que no irás a ninguna parte y no conseguirás nada, que estás ocupado con tonterías y que la vida consiste exactamente en la materia. Que mientras trabajas en ti mismo, estudias la conciencia, realizas prácticas espirituales o pasas tiempo leyendo libros, cualquier libro religioso, mientras estás dedicándote al camino espiritual, la vida pasa de largo. Esto es la conciencia, es su función. Sin embargo, la vida pasará de largo de todos modos, si vives bajo el dictado de la conciencia, ¿verdad? Es decir, las personas tienen la ilusión de que al estar cerca de los que siguen el camino espiritual, crecen espiritualmente. Esto no es una ilusión. Esto es realmente así. Cuando yo llamaría a estas fuerzas las fuerzas espirituales, o no importa cómo las llamen. Algunas personas las llaman las fuerzas del Espíritu Santo. Otras, bueno, en Alatra se escribe como las fuerzas de Alat, y en el pasado estas fuerzas las llamaban las fuerzas de Alat. No importa. Divinas. Simplemente fuerzas, fuerzas espirituales, por así decirlo. Cuando una persona entra en contacto con esta fuerza espiritual, obtiene la oportunidad de nutrirse de ella. Estas fuerzas la llenan. Es por eso que las personas se sienten atraídas por las personalidades espiritualmente fuertes, pero se sienten atraídas a aquellas personas que están en la búsqueda espiritual. Mientras que en muchas que viven por la conciencia, tales personas simplemente provocan odio y furia. ¿Por qué sucede esto? Porque la conciencia tiene miedo de que la personalidad que es controlada por ella escape de su control, gracias a esta influencia. Por lo tanto, la conciencia le cuenta a la persona todo tipo de tonterías, empieza a echar mucho barro y similares, con el fin de distraer las fuerzas de la atención y esas fuerzas que una persona recibe, digamos, adicionalmente para su crecimiento espiritual, para superar esta barrera y escapar de la esclavitud, las comienza a invertir precisamente en los pensamientos que la conciencia le impone. Y resulta que, habiendo recibido una oportunidad, la persona gasta los fondos en servir, de nuevo,
al sistema, en servir a su conciencia. Así que ahora surge una pregunta. ¿Dónde los dirigirá a cada persona que nos está escuchando ahora? ¿Cómo los usará? Es su elección, es su derecho. En esto precisamente consiste la libertad. Y mira qué tan notablemente difiere el mundo espiritual del mundo material. En el mundo material, compararía estas fuerzas con las finanzas. Es lo mismo que si te han financiado, te han dado una cierta cantidad de dinero para construir una casa para los pobres, los huérfanos y similares. Pero en lugar de eso, gastas estos fondos en la publicidad de esta casa. ¿Ves? No has construido la casa, pero has hecho la publicidad. Lo mismo ocurre aquí. Obtienes fuerzas espirituales para ganar la vida, mientras que la conciencia le da vuelta a todo. Utiliza estas fuerzas para atraer la atención hacia sí misma, hacia sus imágenes, hacia algún vacío, algo momentáneo, hacia una ilusión. Y naturalmente, una persona que no sabe cómo, o más bien no quiere ir hacia lo que siente, realmente siente, pero no lo ve con los ojos terrenales, mientras que sus ojos espirituales no están abiertos todavía. Por eso obedece a su conciencia y desperdicia estas fuerzas en lo que ve y oye. ¿Qué sucede en este caso? Solo habla de lo espiritual y no practica. Está filosofando. Está parado y filosofando. Pero no avanza a ninguna parte, ¿cierto? Otro punto interesante, Igor Mikhailovich, es que el sistema parece encerrar a la gente en el miedo y les ofrece defender constantemente algunas posiciones o algún estatus que tienen, que sigo el camino espiritual o soy bueno. Y así la gente parece estar constantemente defendiendo el sistema. Están en una disputa con ellos mismos. Porque, de nuevo, el sistema, los pensamientos, la conciencia, en realidad actúa a través del egoísmo. Mientras que el egoísmo no es más que un derivado de esa misma conciencia, ¿verdad? Así que resulta que discuten con ellos mismos. De nuevo, ¿qué es lo que hacen? Invierten la fuerza de la atención o esos mismos fondos en una publicidad vacía de la vida. De hecho, la conciencia debe tener esos miedos, la conciencia debe temer, porque para ella esto es, bueno, no sé con qué lo compararía. Por ejemplo, con el papel y el fuego. Después de todo, el mundo espiritual para la conciencia es como el fuego para el papel, es destructivo. Por eso le tiene miedo y no lo entiende. Pero no para una persona, me refiero a la personalidad. ¿Qué elegirás? ¿Temer o amar? Es una elección. Eso será lo que dominará en ti. Vivirás en el miedo y el sufrimiento, si a esto se le puede llamar vida. O vivirás en la alegría, la felicidad y el amor, el verdadero amor. Si estás con el mundo espiritual, todo lo que sientes es tu apertura, sinceridad y amor por él. Lo mismo recibes de vuelta. Igor Mikhailovich, en la Biblia hay una expresión: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así es, ¿cómo puede ser? El concepto del amor perfecto, este amor ya corresponde al mundo espiritual, es decir, en el sentido más elevado de la palabra. Pero el miedo y el mundo espiritual son cosas incompatibles. La personalidad no puede sentir miedo como tal, especialmente cuando entra en contacto con el mundo espiritual. Mientras que el miedo es precisamente una de las funciones de la conciencia, con el que trata, como con una imagen vívida, de eclipsar todos los intentos de liberarse de la personalidad. Cada uno dentro de sí mismo simplemente debe reconocer a este intimidador y decirle que no necesita nada de él, que todo lo que una persona necesita es el sincero amor y apertura. Todo lo que una persona necesita lo tiene. Tiene todas las oportunidades. Tiene la aspiración de la personalidad. Lo tiene todo. Solo necesita tomarlo. Solo eso. Diré aún más. En cualquier religión se habla de esto y en cualquier religión se indica el camino.
Por supuesto, hay muchas ediciones hechas por personas que escribieron, explicaron y contaron cosas desde la mente, pero el que busca lo encontrará fácilmente en cualquier religión. No hay religiones malas. Hay una falta de voluntad de la gente para seguir este camino. Eso sí hay. Igor Mikhailovich, me parece que probablemente hay dos caminos. Uno es cuando, como usted dijo, uno se levanta y va. El camino es uno. Créame, el camino es uno. Es solo que las personas lo abordan de manera diferente. Es decir, alguien inmediatamente... Hay quien se levanta y va, pero esas personas son muy pocas, aquellas que han comprendido toda esta simplicidad, mientras que otras van precisamente a través de los matorrales, a través de su conciencia, al principio es a través de la lucha, hasta que alcanzan el amor y la comprensión, y luego ya es a través del amor. Alguien tiene que luchar, mientras que alguien simplemente quiere vivir de inmediato, se levanta y va. Aquí la responsabilidad y la elección de cada persona son muy importantes, porque hay un punto interesante que en la religión se sugiere limpiar el recipiente donde supuestamente debe descender esta gracia, la gracia que ayudará a una persona a fusionarse con el mundo espiritual, que las personas se purifican. Todos están esperando que la gracia descienda, todos están esperando que llegue, mientras que ya está aquí, ¿ves? La conciencia le dice a la gente: reza, medita, haz algo más, realiza algunos rituales. No importa, solo que hagas algo y esperes a que llegue. No llegará. Mientras escuches a la conciencia y sus sugerencias, mientras realices prácticas espirituales con la mente, nada llegará a ti excepto una ilusión o alucinaciones en el mejor de los casos. Bueno, una jactancia. La elección interior y la determinación son importantes. Honestidad hacia uno mismo. Realmente honestidad. No se trata de determinación. ¿La determinación de quién? ¿De la conciencia? ¿Qué determinación puede haber? ¿Te gusta sufrir? ¿Determinación para sufrir o para qué? La determinación es necesaria para realizar alguna hazaña en este mundo. De nuevo, ¿para qué? Para que te recuerden y hablen de ti. Cuando una persona sigue el camino espiritual, no le importa si hablan de ella, si dicen cosas buenas o malas. Pues estos son los problemas de la gente. El campo septónico es su conciencia. Por cierto, esto es probablemente lo que sugiere a muchos que el camino espiritual es un camino de algún tipo de hazaña. ¿Cómo puede ser esto una hazaña? Perdona, te levantas por la mañana y vas a lavarte la cara. ¿Es esto una hazaña? Es un proceso natural. Es lo mismo con el camino espiritual y la purificación y todo lo demás. Es un proceso natural. Así es como debe ser. Es solo que todo ha sido distorsionado y la conciencia está diciendo, otra vez nos aferramos a la conciencia, pero está diciendo que tienes que ser fuerte, tienes que realizar una hazaña, tienes que estar listo para las hazañas y cosas similares. Pero, ¿acaso es una hazaña simplemente empezar a vivir? Es una necesidad. Igor Mikhailovich, ¿con qué, digamos, comienza el día de una persona que ha elegido estar con el mundo espiritual? Simplemente su mañana, ¿con qué comienza? Al igual que para todos, con el amanecer. Igor Mikhailovich, hay una expresión en la filocalia. Me gustaría que la comentara. Mientras esté en la negligencia, el hombre teme la hora de la muerte, y cuando se acerca a Dios, teme el juicio. Pero cuando procede en el frente con firmeza, ambos temores son eliminados por el amor. Correcto, porque los dos primeros fueron de la mente, mientras que en el tercero, cuando ya está verdaderamente con Dios, todo desaparece. Todos los conceptos erróneos impuestos por la conciencia, todo lo que experimentó y sintió antes, todo desaparece. Dios es amor, Dios es felicidad. No hay miedo en Él ni nada de eso. Un ser humano no puede sentir miedo ni nada ante Dios. Si teme a Dios, significa que en ese momento la persona, digamos, no está viva o no está despierta, pero definitivamente no está viva, porque solo la conciencia siente el miedo ante Dios. El miedo a no llegar es lo mismo, que en este momento no estás. Es la conciencia.
Todo esto es la conciencia, pero mientras una persona la escuche, no llegará a ninguna parte. Cuando la personalidad está estrechamente conectada con la conciencia, mientras que es el peor compañero de viaje, verás, ni siquiera sé con quién compararla. Es peor que Susanin. Te llevará a un lugar del que definitivamente no saldrás. Es simplemente beneficioso para ella que una persona... Bueno, hemos hablado mucho de esto. He perdido la conciencia. Bueno, no eres la única. Es una buena reacción. Simplemente toda la conversación se reduce a decir a las personas vivan y sientan. ¿Para qué decirlo a las personas? Vive y siente. Cada uno elige lo suyo, lo que valore o considere importante, ¿verdad? En esto consiste su libertad, la libertad de elección. Igor Mikhailovich, hay una expresión, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán aguas del río vivo. Brotarán ríos de agua viva. Y en este caso se dice exactamente sobre lo que hemos hablado antes. Aquel que está con él se llena de su fuerza y la emana hasta tal punto que los demás la sienten. Y aquí hay tal punto para que las personas, bueno, ni siquiera las personas, para que no surja en absoluto la idea de retenerlo de alguna manera. Simplemente hay que ser transparente, abierto y por completo. Sí, es difícil hablar bajo el agua, ¿no? Hazlo lo mejor que puedas. La gente te está escuchando. Haz preguntas. Recordé una maravillosa parábola, donde se habla precisamente del agua. Dice que para que un barco pueda navegar, necesita agua. Sin embargo, si se llena de esta agua, simplemente se hundirá. Entonces, para que las personas sientan el mundo espiritual, ciertamente necesitan estar en esta tridimensionalidad, pero si dejan entrar la tridimensionalidad dentro de sí Están mismas, aquí de todos modos, pero si la dejan entrar dentro de sí mismas, se hundirán. Sin embargo, esta tridimensionalidad, esta vida terrenal, es una oportunidad para obtener más. Es como una nueva etapa de la evolución. la tarea es simplemente no dejarla entrar dentro. La tarea es simplemente vivir. ¿Acaso es complicado? Desarrollar lo que recibes, tomarlo y no desperdiciarlo en cosas vacías. Lo que ahora has obtenido. Y no buscar ninguna etapa en esto, porque incluso No dejar que la conciencia comente sobre esto. Esa es la tarea principal. No evaluar, no discutir, sino gastar esta fuerza en lo que debe ser gastada. Si quieren esto, pero si quieren otras cosas, esa es su elección. Hablando en el lenguaje terrenal, esto es una especie de préstamo no reembolsable, como un premio de lotería. ¿Y dónde lo gastarás? Es tu asunto. Una vez más, ¿qué demuestra esto?
que el mundo espiritual es absolutamente generoso. Y Dios, Él ama a todos, ¿verdad? Y las personas responden con este amor. Las personas sí, mientras que los inhumanos, por desgracia, pero es su elección. Igor Mikhailovich, es muy difícil describir lo que sientes al estar con el mundo espiritual. Y francamente hablando, no hay deseo de describirlo. Pero ahora voy a leer las palabras de un hombre Inténtalo. que siguió el camino espiritual, como me parece. Es el archimandrita Sofronio, cuyo nombre mundano era Sergei Semenovich Sájarov. Habló de algo similar a lo que mucha gente probablemente esté experimentando ahora mismo. Cuando este amor toca el corazón, nuestro espíritu ve a Dios en la luz y vive por Él, y en Él excede cualquier pensamiento humano. Ninguno de nuestros conceptos abstractos puede aplicarse a Él. Él es vivo, su poder es inconmensurable, su amor es inescrutable. Vivir con Él es una riqueza indescriptible. Todas mis palabras para expresar mi asombro ante Dios son totalmente inútiles. ¿Qué se puede agregar aquí? Pero es necesario continuar la transmisión. A veces es difícil hacer que tu conciencia funcione correctamente, ¿verdad? Esto es exactamente en lo que consiste el proceso de servicio, sobre el que muchos preguntaban. Es cuando quieres lo que no se puede describir con palabras, mientras que debes hacer algo para la gente. Voy a concentrarme, disculpe. Voy a leer lo que describieron quienes sintieron el mundo espiritual. La luz aparecía más bien como un fuego que quemaba tanto la superficie de mi cuerpo como algo dentro del alma. Al arder, lo percibía como algo ajeno a Dios. En aquel momento no sabía nada y no entendía lo que me estaba pasando. Mi pensamiento no estaba dirigido a explorar la naturaleza de ese fuego y esa luz. Yo cobré vida en espíritu. Lo que recuerdo con seguridad es mi mayor impulso hacia Dios, mi anhelo muy fuerte por Él. Lo expresaba en mi oración con tal concentración que si apareciera el fuego o la luz, ni siquiera entonces mi atención se distraía de Dios y toda mi aspiración era hacia Él. El punto clave es mi atención. No se distraía de Dios. Y esto lo dice todo. Pero este hombre va a él mismo, no simplemente recibe, como un préstamo, como hemos hablado, sino que lo estaba ganando. Él mismo lo estaba aspirando y acumulando. Y lo más valioso es que no desvió su atención a ninguna luz ni a ningunos. ¿Acaso es difícil? Es fácil. ¿Qué es lo que necesitas? Simplemente ser. Simplemente hay que abrirse. Para muchísimas personas, esta transmisión no será del todo comprensible. Pero esto es bueno porque la conciencia no será capaz de explicar lo que está pasando. Por supuesto, es bueno. Solo que sea para el beneficio.
Aún así, también hubo otras personas que sintieron, y uno de ellos fue Isaac de Siria. Es el bendecido aquel cuyos pensamientos siempre son sobre Dios y que permanece conversando solo con Él. La alegría de estar con Dios es más fuerte que la vida aquí, y el que la ha alcanzado no solo ignora los sufrimientos, sino que ni siquiera mira su propia vida. Así que una persona debería dar un paso apartándose de sí misma. En realidad, ni siquiera es necesario dar un paso. Un paso significa una distancia, un esfuerzo. Un paso es en este mundo, mientras que allí, esto está mucho más cerca. Igor Mikhailovich sabe cuando lees en diferentes religiones sobre estas etapas por las que pasan las personas espirituales, hay una descripción de lo que ellas sienten. Además, se siente muy bien quien siente realmente y donde esto viene de la mente. Filosofía y de la mente, donde simplemente copian las frases uno del otro y se siente la etapa cuando las personas trabajan en sí mismas, luchando contra las pasiones. Sin embargo, lo intermedio, lo que llegó a la etapa en la que se fusionaron con Dios y sintieron el mundo espiritual, aquí hay poca información. Porque esto es siempre un secreto, porque es la parte más íntima, que es la más difícil de describir. No es porque esté oculta de alguien o algo más, no. Es imperceptible. Simplemente está ahí. Una persona que no sabía lo que es el amor, no sabía lo que es la felicidad, en general, que puede haber algo, al menos algo, simplemente vivía por la conciencia. Y en un momento dado, siente que algo es diferente, pero es hermoso. Y es extremadamente difícil describirlo. Siente que su conciencia pasa a un segundo plano, siente que dentro de ella se enciende, realmente se enciende el calor del amor, que no quema, sino que es profundo, verdadero, y siente que ahora es capaz de todo, que es parte de aquel que es capaz de todo. Y por eso, ella también es capaz de todo. Así de simple. Por regla general, solo se siente por un momento, y muchos luego buscan esos momentos, perdiéndolo. ¿Por qué lo pierden? Porque al haberlo admirado, comienzan a buscar esta felicidad en el mundo terrenal, mientras que no está aquí. Por eso dan vueltas en círculo, quedando parados, por paradójico que parezca. Sin embargo, hay otros que, habiendo sentido un poco, ya no se separan nunca más de ello. Simplemente comienzan a vivirlo. Generar el amor ellos mismos. Absolutamente cierto. Y, como has leído antes, ellos mismos se convierten en ríos. Ser una fuente. Correcto. Así es como debe ser. Esto es exactamente el servicio. Pero no cada persona quiere esto. Sin embargo, si no quieres ser una fuente, al menos sé su parte. Esto ya es noble. Después de todo, es mejor vivir que existir sin sentido. Es mejor estar en la felicidad y el amor que en las preocupaciones y los miedos, ¿verdad? Igor Mikhailovich, en las diferentes religiones existe tal fenómeno que en esta etapa de transición del trabajo sobre uno mismo a la reunión de los sentimientos con Dios, hay un punto que las personas llevan un modo de vida ascético y se recluyen. ¿Y cuál es el verdadero concepto de reclusión? Es decir, se van físicamente, se aíslan unos de otros, de los prójimos. Esto ya es una perversión de la Sí. esencia. De esta manera tratan de demostrar Sí. con la mente, con la conciencia, que poseen este conocimiento sirven tanto a Dios, solo a Él, que la gente les resulta repugnante, la gente les molesta. En realidad, nadie molesta a nadie. Y si miramos la etimología y el profundo significado de la palabra rusa uyedineniye, reclusión, ay yedineniye, y el prefijo u, ¿verdad?
¿Qué se entiende por Yedinenille? Es la unión con Dios, de un ser humano con Dios, o de una personalidad con el alma, como está escrito en Alatra, o de un ser humano con el mundo espiritual. No importa cómo lo llamemos, es una fusión de los dos. ¿Cierto? Y así escriben que es necesario recluirse, en el sentido de alejarse del mundo. Esto se refiere al hecho de fusionarse con lo divino, mientras que alejarse del mundo significa liberarse del poder de la conciencia. Pero esto no significa huir de este mundo. No tiene sentido, igual te quedarás con tus actores, por así decirlo. No importa dónde te escondas, estarán contigo en todas partes. Bueno, si los escuchas. No puedes huir de ti mismo. Y no será más fácil. Es muy interesante que en la traducción del griego ascesis no significa aislamiento, sino un ejercicio. Por supuesto. Es solo una práctica, un ejercicio. Sin embargo, nosotros lo percibimos como autoaislamiento, torturar el cuerpo, autotorturarse, bueno, una especie de... En fin, todo esto proviene de la mente y no lleva a ninguna parte. Es decir, simplemente hay que estar en paz con la gente. Simplemente hay que estar en paz con uno mismo y en paz con Dios. Con Dios. Entonces estarás en paz con la gente y con todo el mundo. Es decir, cuando sientes esta plenitud y santidad en tu interior, Por supuesto. todo lo que te rodea es sagrado. Por supuesto. Incluso si hay una persona cerca de ti que, digamos, sirve el sistema con su conciencia, bueno, después de todo, es su elección. Es ella quien está atormentada y sufriendo. Solo puedes sentir compasión hacia esa persona, pero no deberías enfadarte con ella o algo similar. Si te enfadas con ella, significa que estarás tan muerta como ella, ¿verdad? Y solo puedes ver la belleza cuando estás en la luz. Solo aquel que tiene ojos puede ver la belleza, ¿verdad? Espirituales. Naturalmente. Bueno, si hablamos de la verdadera belleza. Ahora voy a intentar reproducir. Vaya. La conciencia me está abandonando por completo. Igor Mikhailovich, hay una parábola cuando un discípulo se acercó a un maestro, a su maestro espiritual, y le dijo: tienes fama de ser un hombre que sabe todo sobre las perlas. ¿Podrías vendérmelas o regalármelas? Y entonces el maestro dijo: si te lo regalo, no lo valorarás. En cuanto a venderlo, no tendrás suficientes medios para comprarlo. Por lo tanto, todo lo que puedo ofrecerte es que te sumerjas conmigo en el mar, adelante, y las consigas. Buena parábola. Por lo tanto, es posible compartir el conocimiento sobre el camino espiritual, pero es imposible simplemente regalarlo a una persona. Debe sumergirse contigo, si quiere, pero tampoco se puede obligarla. Una vez más, es la libertad de elección de la persona misma. Si quiere, se sumerge. Si no quiere, no se sumerge. Si quiere, vive. Si no quiere, no vive. Todo es justo. Igor Mikhailovich, estoy segura de que las personas van a ver nuestras transmisiones y volverán a ellas muchas, muchas veces para que... Especialmente esta. Sí, pero la cuestión es que sin duda va a ser una ayuda para ellos, pero que no sea su muleta.
digamos, en este camino, es decir, Es más fácil aprender a caminar con un andador, especialmente cuando no queda mucho tiempo. este es un punto clave que no queda mucho tiempo. Sí, la vida es demasiado corta. En la Filocalia se dice, no discutas con los pensamientos que el enemigo siembra en ti, pero mejor interrumpe la conversación con ellos mediante la oración a Dios. Es decir, esto es como una confirmación de lo que usted ha dicho, que simplemente no se debe entrar en conversaciones. Ya he dicho que el camino es uno, y todos pasan por él, y todos se enfrentan a las mismas cosas. A algunos les resulta más fácil, a otros más difícil, pero todos pasan por él. Así que no hay nada nuevo. Sin embargo, es fácil ver quién tropezó dónde, quién anduvo cómo, quién anduvo con pasos rápidos y quién anduvo con pasos lentos, quién usó muletas, como se dice, y quién no. Pero no es tan importante. Lo principal es que lleguen, ¿verdad? Después de todo, esto puede ser muy rápido, a la velocidad del rayo. Al instante. O quizá ni siquiera toda una vida es suficiente. El concepto de tiempo es importante aquí, pero no allí. Igor Mikhailovich, que en general ¿Está sucediendo ahora? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Siento que ahora está sucediendo. Bueno, si lo sientes, no hay necesidad de decirlo. En cuanto a los demás, a algunos se lo contará la conciencia, mientras que los que no presten atención a la conciencia lo entenderán de todos modos. ¿Cuál es el concepto de...? Pero esto solo demuestra que no todo el sentido está en la materia. Indica que la materia es solo materia, pero hay algo más grande que está profundamente más allá de sus límites. Y es imposible entenderlo con la mente, pero es posible entrar en contacto con ello. ¿Sabe qué es lo más valioso de este momento ahora? Que Es vivo. es vivo y por primera vez la gente no tiene ninguna pregunta ahora. Ninguna pregunta en absoluto. No pasa nada. La conciencia les ayudará. Es decir, de todos modos va a borrar estos momentos. Y se resistirá fuertemente a esto, si lo permiten. Pero de nuevo, esa es su elección. Sin embargo, solo un necio rechaza la mano que le ha ofrecido agua, sobre todo cuando se está muriendo de sed. Supongo que dejaremos la reunión de hoy sin decir más cosas. De lo contrario, infringiríamos las leyes escritas no por nosotros. Ya se dijo mucho. Todo lo mejor.